La Galería 749 es un espacio dedicado a las expresiones plásticas, donde con la colaboración del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti se jerarquizó el ala René Favaloro, que permitió que los pintores bonaerenses compartan el espacio con artistas que prestigiaron la plástica nacional, donde se presentaron muestras como la obra de Francisco Salamone y la Semana de Corea con la participación de autoridades provinciales y del embajador de Corea del Sur. La Cámara de Senadores conmemoró oficialmente con 2 conciertos de gala el Día de la Independencia Nacional y el aniversario del fallecimiento del Libertador General José de San Martín, con gran asistencia de público y de invitados especiales. Estas son solo algunas de las actividades culturales que el Senado realiza construyendo ciudadanía. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Ángel Jorge Clavero, gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, y estamos aquí nuevamente de visita en este salón del Senado de la provincia de Buenos Aires, y como nos enseñaron desde jóvenes, tenemos que ser agradecidos. Por eso vamos a agradecer en primer término al presidente de este honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Salvador, al prosecretario administrativo, doctor Germán López, y también al gestor cultural Daniel Montes, y a todo el equipo que entre todos han hecho que nosotros podamos estar hoy aquí presentes. Y bueno, ¿por qué venimos nuevamente hoy aquí a este recinto del Senado de la provincia de Buenos Aires? Esta vez también para continuar con nuestro trabajo de construcción de ciudadanía, que es un poco lo que hace este Senado en materia cultural, y muy bien que lo hace. Y en esta ocasión venimos a presentar una serie de 5 tomos de la historia universal de la masonería de nuestra institución, que abarca los últimos 300 años. Como todos sabemos, la masonería tiene centurias de vida. Lo que pasa es que al principio la masonería se dedicó al trabajo operativo. La masonería nace hace muchísimos siglos y eran los viejos canteros que en su momento eran los únicos que tenían el secreto de la construcción. Entonces se dedicaban a trabajar piedra sobre piedra, a construir palacios, abadías, templos, etc. Si hoy todavía recorremos Europa, vemos que las grandes catedrales de las ciudades más importantes de Europa están hechas por los que fueron nuestros antepasados, aquellos hermanos que trabajaban piedra sobre piedra. Pero como la masonería es una institución que, si bien es filosófica, filantrópica y progresista, ¿no es cierto?, está siempre a la altura de los tiempos. Bueno, la civilización fue avanzando, fue cambiando los sistemas culturales, y llegamos hace alrededor de 300 años, allá por 1717, que se alumbra el advenimiento del siglo de las luces, el iluminismo, etc. Y allí el ser humano empieza a plantarse sobre sus cabales y se empieza a pensar que el hombre podía pensar por sí mismo. Entonces, la masonería en esa época entra en un estadio no de confusión, pero sí de alguna discusión interna para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir trabajando piedra sobre piedra o vamos a empezar a dedicarnos a construir lo que se dio en llamar el templo interior del ser humano? Es decir, a trabajar, a dotar a la persona humana de valores, de virtudes, y hacerlo una mejor persona. Si es una mejor persona, seguramente va a ser un mejor ciudadano, y si es mejor ciudadano, ayudaremos entre todos a mejorar la calidad de vida política de los países. Y bueno, entonces, si queremos definir a la masonería, es muy sencillo. ¿Qué hace la masonería?
construye ciudadanía. Y para eso está la masonería en el mundo, y para eso la tenemos y la tenemos que utilizar. Por eso que estamos presentes en cada ciudad, en cada lugar, donde, como en este Senado de la Nación, a través de sus autoridades que construye ciudadanía, estamos los masones para trabajar. Y venimos en esta ocasión a traer esta obra, que agradecemos a los autores, que son todos autores universitarios de las universidades más importantes, que nos han brindado distintos aspectos de los últimos 300 años de la masonería, o sea, la masonería especulativa o masonería intelectual. En ellos se habla, por supuesto, de todas las cuestiones internas que tenemos, y también se habla de los valores que defiende nuestra institución. Por eso la venimos a desarrollar aquí, a través de los queridos hermanos que me acompañan, y esperemos que ustedes puedan tener cabal convicción de que esta obra es fundamental para ayudar a la cultura y a la construcción de ciudadanía en esta ciudad y en la Argentina toda. Así que le voy a dar la palabra al querido hermano Tesija, que es el presidente de la Academia Masónica, que seguirá hablando de estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como decía el respetable maestro, mi nombre es Pablo Tesija y tengo el placer de ser el presidente de la Academia de Estudios Masónicos, que depende de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Como decía el muy respetable gran maestre, cuando hablamos de masonería hablamos de valores fundamentalmente. Y no es raro que nos encontremos en una sala que se llama Nunca Más. Si ustedes recuerdan, la gente de más de 20 años, las palabras de Strasera en su alegato final dijo que la frase Nunca Más iba a ser un símbolo para toda la sociedad argentina, y así es. ¿Y es un símbolo de qué? Un símbolo de lo que nunca más queríamos que sucediera. La masonería se inscribe dentro de esta idea, y el muy respetable gran maestre decía que nosotros defendemos ciertos valores, y es lo que desde la Academia intentamos transmitirle también a todos los hermanos. Nosotros trabajamos más que nada puertas adentro. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, fundamentalmente la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Por eso somos libres pensadores. La tolerancia entendida como respeto de las ideas del otro. O sea, si nos ponemos en la mentalidad del siglo XVIII, tolerancia era una idea bastante subversiva y revolucionaria. Incluso hoy lo es en ciertos países. La laicidad, o sea, la separación entre la Iglesia y el Estado, o, si se prefiere, el no inmiscuirse en la libertad de conciencia de cada uno. La libertad, por supuesto, la igualdad, por supuesto, la igualdad ante la ley básica, y luego también la fraternidad, o sea, estos vínculos sociales que se van tejiendo en la gente que comparte ciertos valores y cierto territorio en común. También la masonería ha sido una de las primeras instituciones que puso en práctica la elección de sus autoridades, detalle no menor en el siglo XVIII, la periodicidad en la función pública y muchos otros valores que ustedes podrán leer en estos libros que venimos a presentar hoy. La Academia también se dedica, por supuesto, a reforzar o a explicar un poco la parte ritualística, porque la masonería es también una escuela iniciática, por lo cual tiene ciertas maneras específicas de transmitir sus conocimientos. Tiene distintos ritos, ustedes seguramente habrán leído algunas obras sobre el tema, entonces también nos dedicamos a eso, y a analizar la historia de la masonería, que parte de las antiguas escuelas iniciáticas en la antigüedad, luego se desarrolla a partir del siglo X en la masonería operativa o constructora de catedrales, para luego tener la masonería que tenemos ahora, que es especulativa, pero siempre con la idea de educar por un lado y construir. O sea, que estas ideas, que estos valores, que estos principios que sustentamos puedan ser aplicados en el mundo civil, digamos. No nos sirve de nada una persona súper instruida, genial, buena y todo, si luego no sale a la sociedad y no comparte con el resto todas estas vivencias. Así que esa es un poco la función de la Academia, y por supuesto, como cualquier academia, como cualquier institución,
nos dedicamos a incentivar a los hermanos para, o a quienes lo son, a la investigación de temas masónicos, tanto desde un punto de vista histórico, sociológico, ritualístico, esotérico, etc. Y también las obras de difusión, porque creemos que la masonería argentina tiene mucho para decir. La masonería argentina fue uno de los, yo diría, actores principales de la independencia en el siglo XIX y de la reorganización nacional, o de la organización nacional, 1853-1860, y creemos que los que estamos hoy en la masonería también tenemos nuestro granito de arena, nuestra piedra, que poner en esta nueva Argentina que, como bien decían en el video, empezó para muchos un 10 de diciembre de 1983. Así que, bueno, no los voy a aburrir más y le cedo la palabra a De Brimones. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí, muchas gracias por su presencia. Me llamo De Brimones, soy el director del archivo de la Gran Logia Argentina y es para mí a la vez obviamente un honor estar aquí, un placer y una alegría, porque la obra que presentamos, cuya publicación en Argentina presentamos hoy, tiene, además de sus contenidos, cierto significado en términos de evolución histórica, y eso quisiera reseñar hoy aquí. Presentando esta obra, creo que es importante empezar por lo formal. Estamos ante una obra, una pieza de edición científica, académica y no de autoedición. Ya nos marca cierto nivel mínimo de calidad. Esta colección está sustentada por distintas universidades, como la Universidad de Costa Rica, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de La Habana, y distintas redes como la red de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, y finalmente por la Gran Logia Argentina, que aquí presenta esta publicación. En el contenido nos depara un nuevo piso mínimo de calidad sobre estas temáticas que han sido muy maltratadas y muchas veces deformadas en América Latina en general y en Argentina en particular. Creo que por lo tanto podemos subrayar dos particularidades. Por un lado, significa la consolidación de una especialidad académica con la reunión aquí de algunos de los mejores especialistas del tema, y por otra parte también nos indica que la masonería argentina, después de un periodo, digamos, de ocaso iniciado con el golpe cívico-clerical y militar de 1930, empezó hace, vamos a decir, unos 10 años un camino de regeneración, una regeneración, una reconstrucción que tiene aristas cuantitativas. La membresía se triplicó por primera vez desde 1930, todo el territorio tiene nuevamente logias, el promedio de edad bajó drásticamente y por lo tanto hay un notable desarrollo cuantitativo. Obviamente, sería endeble sin el correspondiente desarrollo cualitativo. Y aquí estábamos hace 10 años ante un problema, cierto problema. La historiografía de la masonería ha sido durante 250 años el producto de militantes pro o contra que han divulgado versiones tergiversadas, manipuladas de la historia, lo cual, por supuesto, implica una formación de las conciencias de las representaciones históricas desviada.
Todo eso indicaba que hace 10 años el desarrollo masónico en Argentina descansaba en un piso cultural muy frágil. Una cosa que se explica a la vez por la historia propia de la Argentina, es decir, un siglo XX dominado por ideologías de corte nacional católicas, que por supuesto obligaron a los círculos masónicos a replegarse sobre sí mismos, y por otra parte la ausencia hasta la segunda mitad del siglo XX de una historiografía académica. Esta, la nueva historia de la masonería, apareció en los años 1950-60 en Francia. Posteriormente, en las décadas de 1970-80, se difundió en España, Estados Unidos, en las Islas Británicas, y solamente a partir de los años 2000 empezó a cristalizarse en América Latina. Aquí hemos participado activamente de este proceso. Podría citar que la Argentina fue, por ejemplo, la organizadora de 2 seminarios internacionales de historia de la masonería, un programa de edición científica, la publicación hace 2 años de la primera obra científica publicada en español sobre los orígenes de la masonería, y finalmente, como último ejemplo, la apertura en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en 2017 de un seminario curricular de iniciación a la historia de la masonería. El primer caso en América Latina, lo cual son ejemplos que apuntan a mostrar que Argentina está activamente implicada en esta dinámica que apunta a dejar de lado las construcciones militantes, las manipulaciones históricas que finalmente apuntan a engañar al público, ni más ni menos, y la masonería argentina decidió apostar en un nuevo tipo de construcción cultural donde por los medios de la ciencia y del trabajo iba no solamente a dirigirse al público entregándole material de buena calidad, sino también se iba a dotar de un piso cultural más sólido que había sido el caso hasta ese momento. Entonces, presentado este contexto, podemos entrar ya más en los contenidos. Y aquí tenemos mucha riqueza. Tenemos autores europeos, autores americanos del norte y del sur. Tenemos temáticas muy variadas. El siglo XVIII, por ejemplo, es un tema generalmente muy mal conocido aquí en América Latina, generalmente se estudia muy poco, y sin embargo tiene una importancia fundamental y fundacional. Aquí, en estos volúmenes, el lector o la lectora encontrará textos de autores británicos, brasileños, franceses o estadounidenses de mucho interés. Si pasamos a la temática clásica ya más divulgada aquí de las revoluciones atlánticas, es decir, de la Revolución Francesa, las independencias americanas, aquí tenemos también una colección de textos muy interesantes que creo tienen en particular el interés de mostrar cómo la Revolución Francesa se expandió en Europa y en su expansión diseminó especialmente en Portugal y en España un método asociativo, la logia masónica, que a su vez fue recuperada por los jóvenes hispanoamericanos que posteriormente, muy poco después, se movilizaron aquí en las primeras guerras de liberación nacional. Podemos hablar también de mujeres, tema siempre de actualidad, y con aquí otra vez una nutrida participación femenina para despejar una cuestión básica. Frecuentemente se pregunta en las conferencias masónicas, ¿y por qué la masonería no acepta mujeres? Aquí tendrán muchas respuestas que van a poner en evidencia que en realidad, primero, no es el caso, y segundo, que todo eso se organiza en torno a una geocultura
Eso está demostrado aquí por autores estadounidenses, franceses o españoles, como en el mundo latino y en el mundo anglosajón tenemos dos tipos de masonerías totalmente distintas. Una geocultura que, entre otros factores, está articulada por la cuestión de género. Los anglosajones nunca aceptaron la presencia femenina, en cambio en los países latinos esta arraiga desde el siglo XVIII, y como lo demuestran autoras como María José La Calzada de Mateos o Natividad Ortiz Alvear y otras, el feminismo militante llegó en América Latina precisamente montado sobre las redes masónicas y las redes librepensadoras. Estamos hablando del periodo de Sarmiento, el precursor de la introducción de logias femeninas en Argentina, o de su primer intento, y estamos hablando de algunas décadas más tarde, de inicios del siglo XX. Finalmente, obviamente, es necesario referirnos a la cuestión de religión y libre pensamiento, temática obviamente clásica de los estudios sobre la masonería, que nació en el siglo XVIII como una nueva meta-religión universal, una religión cívica, no una religión sobrenatural, y que se desarrolló específicamente en el mundo latino y europeo en ruptura con la Iglesia Católica, lo cual nos explica que, por ejemplo, Geoffrey Thyssen de la Universidad de Bruselas, una universidad fundada por masones a inicios del siglo XIX en Bélgica, autores mexicanos como Javier Domínguez Arribas, autores de Costa Rica, de Nicaragua, de Brasil, de Salvador, nos explican cómo la masonería finalmente en América Latina se convirtió en el siglo XIX como una suerte de asilo para los heterodoxos, protestantes, judíos, quakers, ateos, agnósticos, teósofos, etcétera, 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 el largo etcétera de las disidencias religiosas que no tenían en aquel momento, imaginemos, Salvador en el siglo XIX, que no tenían, digamos, cobijo. Obviamente, para concluir en esta breve presentación, es un aspecto fundamental de la masonería es su carácter internacional. La masonería fue el prototipo fundador de una sociedad civil internacional diseminada desde inicios del siglo XVIII por las vías marítimas, comerciales, coloniales, migratorias, por 1000 canales distintos y de 1000 maneras distintas. Por lo tanto, fue la primera ONG internacional, diríamos hoy. Esta tensión permanente entre nacional e internacional es evidentemente una de las contradicciones fundamentales, una contradicción dialéctica que da su dinamismo a este mundo masónico, poblado de aventureros, de diplomáticos, de marinos, de emigrados, de exiliados, de comerciantes, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por lo tanto, autores que van a interrogar la famosa teoría del imperialismo británico, avanzada aquí por autores nacionalcatólicos, para constatar que efectivamente en China, por ejemplo, el imperialismo británico tuvo uso de las logias masónicas. Sin embargo, sería reductor limitar nuestra comprensión del fenómeno a este aspecto, y autores como Aldo Mola sobre Italia, Eduardo Torres Cuevas sobre Cuba o a otros sobre la India nos muestran también como paralelamente ciertas redes masónicas también fueron el laboratorio de estos nacionalismos populares latinoamericanos que se desarrollaron, por ejemplo, con José Martí en Cuba, etcétera, etcétera. Finalmente, destacar la presencia no menor de un volumen dedicado a las artes y las literaturas, la arquitectura, la música, las artes en general, tema que va a interesar a los profesionales del patrimonio y el turismo, obviamente.
que toca Europa, América Latina, que toca autores como Italo Calvino, Hugo Pratt, el creador del corto maltés, José Hernández, León Tolstoy y Rudyard Kipling, el famoso poeta del cosmopolitismo masónico. Con estas palabras cierro, por lo tanto, esta breve presentación. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Escrito, soy el subsecretario de Cultura. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias también por los oportunidades que aquí presentes. Escuchando lo de Brick se me ocurrió empezar por una cita que aparece en uno de estos libros, que dice: de la masonería mucho no se sabe, pero mucho no se ignora. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos algo de masonería. Todos ignoramos algo, todos creemos saber algo, todos somos conscientes de ignorar mucho. Sin embargo, hay un conjunto de ideas más o menos calenturientas sobre lo que es la masonería, ¿no es cierto? Los ritos satánicos, animales, reptilianos, etc. Y aquí, seguramente habrán oído ustedes hablar de la masonería como sociedad secreta. Yo le iba a preguntar eso. Bueno, después para hacer lo que quiera, voy a tratar de hablar un poco, es interesante la pregunta. Se habla a menudo de la masonería como de una sociedad secreta. La masonería no fue nunca una sociedad secreta. Nosotros, dentro de 2 semanas, abrimos las puertas para adelante de los museos. Hace un tiempito hicimos un acto por el centenario de la reforma universitaria. Naturalmente tiene mucho que ver con los valores de la masonería. El año pasado metimos un espectáculo de música popular en el CCK, lo llenamos. Yo no sabría cómo ser menos secreto. Pero luego eso derivó en una vuelta de tuerca, ¿no? Que bueno, la masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta. Incluso había masones que repiten esto. Es como una forma vergonzante o vergonzosa de decir secreto. No, la verdad es que tampoco es una sociedad discreta, es una sociedad bien presente en la tradición cultural, por lo menos del mundo occidental. Ahora que estamos conmemorando el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, se me ocurre pensar en Thomas Mann, ¿no? La novela La montaña mágica, que gira en torno al diálogo entre un jesuita, nafta, y un masón, setembrino, ¿no? Y que culmina con el surgimiento, con la explosión de la Primera Guerra. Con esto, me parece interesante de esta colección la introducción de matices, los matices. Si ustedes me permiten, voy a leer los títulos de cada uno de los volúmenes: Migraciones, Silencios, Artes, Exclusión, Cosmopolitismo. Como ustedes ven, es algo muy variado y donde abundan plurales. Y aquí entramos de lleno en algo que me interesa, que es esta idea de los matices. La masonería surge en torno a la Royal Society, ¿no? En Londres. La verdad surge en una taberna. Surge de la reunión de hombres en aquel momento que, para citar un poco a Borges, tomaron la decisión de ser razonables, ¿verdad? Y de dejar de lado las diferencias de carácter político, de carácter religioso, en una Europa que se desangraba por las guerras de religión, ¿verdad? Allí no contaba quién era judío, quién era ateo, quién era católico, quién era protestante. Lo que contaba era que poseía un saber relevante para la sociedad. Desde entonces a esta parte, la masonería ha sido antagónica de, llamémoslo, los poderes totalitarios. Es decir, los poderes que tratan de dar una interpretación totalitaria de la existencia y que naturalmente son alérgicos a la noción de matices. Tal vez, si uno piensa rápidamente,